Agradecerte que nos haya dado el espacio para poder hacerte la entrevista. Vamos a arrancar un poco con tu presentación. Bien. Las preguntas básicas, dónde naciste y en qué colegio estudiaste, si nos puedes contar. Sí, como no. Yo nací en Orense, que es partido de Tres Arroyos, en el año 1973. Saquen la cuenta ustedes cuántos años tengo, decía mi abuela. Y fui a la escuela primaria en Cristiano Muerto, que eso es partido de San Cayetano, hasta sexto grado. Después vine para acá, para Necochea, en el 85, y terminé séptimo grado acá en la escuela número 1, acá a una cuadra. Y la escuela secundaria la hice en el Colegio Industrial del Río, en la Escuela de Educación Técnica número 1 del Río. Y la educación terciaria hice un poco en la Escuela de Arte, abandoné. Después hice Historia en el Instituto de acá de Necochea y terminé en Pehuajó Historias. Claro. Soy profesor de Historia, el título, y pude llegar a terminar. Claro. Y esa pasión que vos sentís por la historia y por la ilustración, por lo que nos contó nuestro profesor, ¿cómo la desarrollaste? ¿Vos ya sabías más o menos qué es lo que te gustaba o sobre la marcha lo fuiste más o menos decidiendo? Sí, digamos que dibujar, eso, viste que dicen que dibujás, aprendí dibujando o una cosa así, o cuando lo primero que hice fue, no, yo hasta los 5 años no dibujé nunca, o sea, hasta que me empecé la escuela primaria no dibujé nunca, o sea, nunca tuve un lápiz en mi mano, Cuando empecé la escuela sí, empecé a dibujar, y después sí, como copiando y todo esto de otros, fui autodidacta en ese aspecto, no aprendí de chico, digamos, no fui a una escuela de dibujo, digamos, ¿no? Claro. Y después sí, pasé por la escuela de arte un tiempito, que me sirvió como para encontrar las herramientas que había en ese momento tradicionales, estamos hablando de principios de los 90, y después con el tiempo ya tuve un impas, mientras estudié historia tuve un impas respecto de la plástica o de lo que es el dibujo, y después ya en el 2006 empecé de vuelta y ya empecé a nutrirme de lo nuevo que había a la vuelta, ¿no? O sea, ya de las técnicas digitales, de Photoshop, de la tableta, o sea, la tableta de dibujo, ¿no? La tableta que se usa para tableta gráfica, ¿no? Y durante un tiempo los hice convivir, las técnicas tradicionales con esa, y ahora ya prácticamente me pasé a lo digital, ya estoy digitalizado del todo. Claro, porque lo que sucede es que trabajo con la computadora para un multimedio. Entonces en esa situación, después ya vamos a ir avanzando en eso, ¿no? Pero en esa situación estoy prendido todo el día de la computadora. Y la tableta es digital, o sea, la tenés acá al lado con un lápiz digital, ¿no? Dibujás en el monitor. Y al principio dibujaba en el tablero que tengo al lado, un tablero tradicional de dibujo, dibujaba ahí, lo escaneaba y lo pasaba a la computadora, ¿no? Y con el tiempo empecé a hacerlo directamente, ¿no? Y ya ahora ya lo hago directamente, ¿no? Claro. No lo desmerezco, son dos paradigmas distintos. Es como el libro digital y el libro en papel, son dos cosas distintas. Son dos técnicas distintas. Pero hoy en día la tendencia va más hacia lo digital por la velocidad que te da. Sí, sí. ¿Y acá en Necochea encontraste algún medio amigable o para hacer este transcurso de tu carrera más o menos? Que te paguen, no. No, que te paguen no. No, que te paguen no, en mi caso particular, no, te digo, esto es una cuestión personal. Pero no soy muy ambicioso, no me pagaban nada directamente, no es que te pagaban poquito, no me pagaban. No. Lo que sí me sirvió fue un pequeño paso por un medio local, como para trasladarle, sí, al multimedio en el que trabajo ahora, que empecé haciendo ilustración editorial, digamos, ¿no? Y al empezar a hacer, no sé si quiere que les cuente más o menos. Sí, empecé a hacer ilustración editorial. Y, o sea, ilustración editorial es dibujar una nota de opinión, ¿no? Tipo, te pasa una nota y vos ves lo que dice ahí y decís, acá podría ir esto. Dibujás eso, ¿no? Después, para ese editor que tenía en ese momento, que después se enloqueció, los medios tienen esa característica, te vuelven loco, si no tenés un buen carácter te vuelven loco. Para ese mismo editor empezamos a hacer un personaje que era un empleado municipal de ahí. Un personaje en una tira viene a ser un humor costumbrista, ¿no? Como lo que sale en la tapa, contratapa de los diarios, ¿no?
Una sátira sería. Claro, una sátira, era un empleado municipal. Entonces el empleado municipal tenía todos los problemas de la municipalidad y todos los chusmeríos y todo eso, se lo sabía el empleado municipal. Claro. En este multimedio, se llama Multimedio SA y está en Mar Chiquita. En el partido de Mar Chiquita pasás Mar del Plata, el partido que sigue es Mar Chiquita. Y en ese multimedio tienen televisión, tienen radio y tienen un semanario. Un semanario que es la recopilación de toda la semana. A la semana siguiente te salía en papel, ¿no? En ese momento. En ese multimedio empecé haciendo eso y parece que me dieron ganas de trabajar. Y entonces me empezaron a dar otras tareas adentro y como era responsable y como cumplía con los plazos de tiempo, ya le digo, no por ahí llegás como en el caso de mi editor que se volvió loco, pero sí es desgastante. Por ahí empiezan chicos que recién se reciben con mucha gana y con mucho entusiasmo, y por la misma característica del dinamismo que tiene interno todo el trabajo, que prácticamente no tenés horarios y es complicado y por ahí te tenés que comer los fines de semana laburando, ¿no? No se aburren, digamos, ¿no? O sea, no llegan, no les gusta o se dan cuenta, se desencantan, digamos, ¿no? De esa situación. Y después seguí yo adentro de ese multimedio. Cuando se fue este editor vino otro y ya ahora ya me encargo, yo estoy desde 2013, o sea, hace 5 años ya, y ahora ya me encargo de todo lo que es producción de noticias para el semanario que ahora es digital, pero también para las redes sociales, para Facebook, para Twitter principalmente, y lo que hacemos, y una página web obviamente, ¿no? Entonces yo me encargo de todo eso, que es community manager, que le llaman hoy en día, ¿no? El laburo de manejar todas las redes, ¿no? Eso me encargo yo también en algunos, por tiempos, ¿no? O sea, tenés turnos de trabajo, ¿no? Y bueno, y ahí andamos con eso, es decir, manejo la información en mi casa, yo vivo acá en Necochea, yo la manejo a través de internet, eso me llega todo por mail, por WhatsApp, por lo que sea, llegan los videos. Exactamente, sí. Y yo entonces me encargo también de subirlos a YouTube, tenés un canal de YouTube, el multimedia tiene un canal de YouTube, y de ahí a las notas, de ahí a la página web, en fin, lo vas manejando la información en ese mundo donde la información se maneja hoy en día, ¿no? Que es un mundo completamente distinto al mundo en el que yo empecé a ver esto, ¿no? A ver esto de la información, ¿no? Bien, y bueno, recién nos comentabas el trabajo que estás haciendo, lo que fue tu transcurso de carrera de artista, ¿sería? Sí. Que te quería preguntar qué otras carreras o profesión fuiste desarrollando a lo largo de este tiempo. Que más o menos igual ya lo comentaste al principio, pero si lo podría repetir. Sí. El tema de la radio empezó porque yo era radioaficionado. Cuando era chico era radioaficionado, a los 14 años. Era radioaficionado, tenía licencia y hablabas con otras partes del mundo, con tu equipo propio, ¿no? Lo que sería chatear hoy en día, más o menos, para que se entienda, ¿no? Lo único que lo hacías con un equipo, un transmisor de radio, y hablabas con otro tipo en el mundo, después te intercambiabas unas tarjetas, el tipo te mandaba como una postal, vos le mandabas la tuya, ahí aparecía la licencia del tipo, ¿no? Las ibas coleccionando, toda esa historia. Cuando era fines de los 80, ¿no? Eso debe haber sido 87 más o menos. Yo tenía mi licencia, ¿no? Y yo hablaba con el resto del mundo, ¿no? E intercambiábamos, hacíamos todo ese juego, ¿no? Toda esa dinámica. Después la radio pasó a ser lo que empezó a funcionar como FM, o sea, esto era todo AM, amplitud modulada, o USB, que es la banda lateral de la amplitud modulada. Después empezó a aparecer la FM, y cuando apareció la FM apareció todo un fenómeno nuevo, que eran las radios piratas, digamos, ¿no? Que sería fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Ya para principios de los 90 ya se habían regularizado casi todas las FM piratas. Las que no habían entrado en la regularización no tenían mucha trayectoria tampoco, ¿no? Pero la mayoría empezaron como haciéndote un transmisor en una lata de aceite, para que te dé una idea. Ahí lo montaban al transmisor casero, totalmente. Una antena, y el tipo ponía ahí la FM y empezaba a transmitir en una frecuencia que se captaba en la radio, la FM. Y bueno, ya después el tipo salía a buscar un poco de publicidad y a ganarse un mango con eso, ¿no? Claro.
Yo ese mundo lo viví prácticamente de estar en varias FM distintas, ¿no? Porque eran amigos, que eran colegas radioaficionados, ¿no? Y después lo abandoné, lo dejé. Hasta hace 5 años atrás, 4 años atrás, más o menos, cuando una amiga me dice que tenía ganas de hacer un programa de radio. Y yo mucho no tenía ganas, no estaba con mucha ganas. Pero digo, pucha, vamos a probar, a ver qué pasa. Amiga de esta muchacha era otra que estudiaba comunicación social en Buenos Aires. Y cuando nos juntamos los tres, eran 2 compañeras en el piso, yo y esta otra que se encargaba de producción. La de producción era la que era comunicadora social. Cuando me planteó el panorama de lo que era la radio hoy en día, dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que hice yo. Lo que había hecho yo no existía, salvo lo tradicional, ¿no? Digamos, de un corte, de una cortina, de algo que tenga que ver con eso. Con eso digamos, de todo lo que te queda atrás como ruido dentro de la radio, ¿no? Después hablas, en la radio es nada más que eso. Pero esta piba lo que tenía era la dinámica nueva de cómo funcionan hoy en día los tiempos dentro de la radio. Y a mí me sirvió mucho porque aprendí en un verano que hicimos un programa que se llamaba Café Mix con ella, después lo hicimos todo el año. Aprendí muchísimo de cómo era la nueva dinámica en lo que hoy sería la relación entre la radio y el resto de los medios. Es decir, si la radio hoy en día no sale en internet, no existe. Si la radio no tiene un perfil de Instagram donde suba un boomerang, ponele, de todos haciendo una joda mientras está haciendo el programa, tampoco va. Es decir, la dinámica que tiene hoy en día tiene que llegar al resto de las redes sociales, por eso la carrera es multimedia, ¿no es cierto? Multimedial la carrera. Sí. Bueno, y ahí empecé a hacer radio acá en la FM Cooperativa y hacemos el programa del Centro Cultural. Hago una columna los jueves y hago el programa del Centro Cultural con un equipo también, ¿no? Con otros que me ayudan. Claro. O sea que cuando volviste ya lo retomaste de una manera más profesional. Exactamente, sí, y viendo ya cómo cambió todo. Yo más o menos cómo venían las noticias por el multimedia, por trabajar ahí, más o menos ya la tenía, más o menos de cómo las noticias hoy en día, las características que tienen, cómo las tenés que armar, es decir, el contenido. No el contenido me refiero a la tendencia dentro del contenido, sino la cantidad de contenido por ahí y el público que la va a recibir, ¿no es cierto? Más o menos ahí, ¿no? Y bueno, entre lo que tenía del multimedio y lo que vi ahora con estas pibas ahí en ese verano me hizo un clic, digamos, ¿no? Digamos, a esto cambió todo. Y entonces hay que adaptarse, no te queda otra. Si querés seguir, ¿no? Obviamente. Sí. Para atrás no se puede volver. Eso es lo que tiene el tiempo. Para atrás no podés volver. Querés hacer lo que hacíamos al principio de los 80, hoy en día no se puede. Porque hoy en día está. Porque son otros. Claro, hoy en día este aparatito es una computadora, así como lo ven, ¿no? En ese momento, en la década del 80, fines de los 80, pensar que iba a existir esto era ciencia ficción. Y hoy en día, si no tenés uno, no se puede estar. Claro. Sí. Bueno, después continuando con lo dicho anteriormente sobre los nuevos avances tecnológicos, te iba a preguntar cómo querías vos que han ido evolucionando, cambiando el consumo de los diferentes y diversos medios masivos de comunicación a partir de la vivencia que has podido tener a lo largo sobre las diferentes generaciones. Interesante pregunta. Varió muchísimo. Principalmente hay que tener en cuenta un aspecto que es el aspecto de el entorno dominante que puede llegar a tener un medio respecto de la opinión pública, ¿no? Esto funcionó siempre, es decir, desde que existen medios de comunicación, los medios de comunicación, en cierta forma, al ser consumidos por el público, manejan la opinión pública. Es decir, lo que dice un medio de comunicación a veces es lo que dice la opinión pública, ¿sí? Porque repiten lo que leen, repiten lo que escuchan en radio, repiten lo que leen en los diarios primero, cuando solamente había diarios. Cuando empieza la radio tiene un impacto masivo. La radio me estoy refiriendo a la década del 30, a la década de los 20, ¿no? Tiene un impacto masivo
y cae justo en una época, vamos a poner por modelo los Estados Unidos, ¿no? Por país, ¿no? En Estados Unidos porque fue un boom la radio ahí, porque desde ahí se trasladaron al resto del mundo los formatos de radio que eran los más adecuados para consumir por el público. Asombrosamente, los programas de noticias tenían que ir a tal hora, los programas de espectáculo a tal hora, porque la sociedad en ese momento tenía en esa hora ese tiempo disponible, la mayor cantidad de la sociedad, digamos, ¿no? Pues trabajaba 8 horas y casi todos salían a las 7 de la tarde o a las 8. Entonces ahí venía un programa medio tranqui, después venía un informativo, después a la noche venía otro programa de música, ponele, y después otro informativo más de trasnoche, informático, ¿no? Pero los norteamericanos se dan muchísima cuenta más del impacto que tenía la radio cuando, por ejemplo, Orson Welles hace La Guerra de los Mundos, ¿no? No sé si ustedes conocen la historia. Orson Welles era un periodista norteamericano que un día tiene un programa de radioteatro y un día lo que hace es leer o, digamos, teatralizar un libro que se llama La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que es un escritor de ciencia ficción de la invasión de los marcianos en la Tierra, ponele, ¿no? Y el tipo lo empezó a largar por radio, ¿no? A esto, ¿no? Con efectos de sonido, con toda una movida así. Esto hizo que el público, que llegaba tarde a lo que creían que había sido un programa, pensaron que era el noticiero y pensaron en realidad que los estaban invadiendo los marcianos. Esto fue masivo. Esto llegó a Estados Unidos a que lo agarraban a Orson Welles y casi iba en cana el tipo, ¿no? O sea, lo querían degollar. Pero se dieron cuenta de hasta dónde podía llegar. Cuando llega a la televisión, al principio los aparatos eran más caros, al principio costaba mucho tener un aparato, pero cuando el aparato se transforma en un aparato masivo, cada uno tenía prácticamente su televisor, y ahí ya tenías el sonido y lo visual, y ahí ya completabas todo, ¿no? Completabas el panorama de poder llegar a dominar todos los aspectos, ¿no? Aspectos para manejar la opinión pública. Y ahí viene la manipulación, es decir, ahí es donde... Para un ejemplo, los políticos en este país se empiezan a dar cuenta, es un ejemplo concreto, ¿no? Había un programa durante los 80 y los 90 que se llamaba Hora Clave, no, la de Bernardo Néstor, ¿cómo era? Bueno, el de Bernardo Néstor, era un periodista que me voy a acordar. Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo, gracias Sergio. Somos medio generacionalmente parecidos, así que el Sergio me hace de apoyo. Bien, Tiempo Nuevo se llama el programa. Los políticos empezaron a dar cuenta de que era más importante por ahí pasar por un programa de televisión y decir lo que tenían que decir, ¿no? Que hacer un acto o hacer política de la manera tradicional. Entonces lo que fueron viendo fue que los medios de comunicación eran el canal oportuno para transmitir su idea política, ¿sí? Entonces era más importante por ahí en tiempo de elecciones cuánto tiempo de televisión se le daba a cada político para que largara lo que iba a hacer o para que despotricara contra el otro, que a lo mejor llenar un estadio, ¿no? Ponele. Eso con el tiempo empieza a tener un efecto de acostumbramiento en el público. Cuando llega ya este tiempo más reciente, la televisión ya se transgiversa de tal forma que el público empieza a no entender bien qué es el espectáculo de lo que es la realidad y los poderes, el poder, digamos, el poder mediático que esto tiene y el poder de los políticos en ese aspecto lo explotan hasta que no pueden más, ¿no? De manera tal que hoy en día no se entiende, y hoy en día ya mediáticamente, por ejemplo, Twitter, en este país porque Twitter es medio cloaca, es decir, se utiliza mucho para bardear pero en otros países que se utiliza seriamente, Trump todos los días tuitea algo, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que aparece en todos los seguidores que tiene el tipo, digamos, ¿no? Y que replican a su vez eso, ¿no? La Iglesia Católica también. La Iglesia Católica tiene un Twitter, digamos, Claro. ¿no? Ya cuando pasas de la tele a todo esto que es lo multimedial, se explotó. Explotó, porque antes televisión, así como ese que está ahí, no lo va a captar la cámara, pero hay un tele ahí, te sentabas en un momento en tu casa, mientras tanto en el día ibas caminando y esto no existía. Hoy en día lo tenés en el bolsillo y está sonando a cada rato. Entonces a cada rato estás viendo quién tuitea, quién no tuitea, quién sube a Instagram, quién no hace esto, quién no hace el otro. Es distinto, es más inmediato el bombardeo, es más constante. Y en ese aspecto es más fácil que vos consumas pasivamente, digamos, ¿no?
algo que ellos te quieran mandar, ¿no? Generalmente, hoy en día la característica que tienen las noticias es que tienen como una fecha de vencimiento, son como un yogur. Después de un tiempo se pudre, ¿sí? No la podés comer. Entonces, una noticia que sale un lunes, por ejemplo, esa es más o menos la experiencia que tenemos nosotros, una noticia que te sale un lunes, ya para el viernes ya, si no bombardeaste durante toda la semana con eso mismo, desaparece. Y a la semana siguiente la gente no se acuerda. Aliberti, un periodista de radio muy famoso, que tiene una escuela que se llama Éter, Escuela de Radio, siempre decía que el ejercicio que les hacía a los alumnos era preguntarles a la mañana, ¿escuchan radio? Les decía, sí, escuchamos radio. Bueno, ¿de qué hablaron hoy a la mañana en la radio? ¿Pero habían escuchado? Sí. ¿Pero y qué escuchaste? ¿3 o 4? Por ahí, alguna cosita. Si no, es un bombardeo en el inconsciente. Lo que pasa es que en el inconsciente te prende, porque fíjate cómo salen las elecciones, ¿sí? De una forma u otra, mediáticamente te pueden dominar. Pero no fuimos de la pregunta, me parece. Sí. Bueno, después, cuando vos planteas un programa o cualquier medio cultural, ¿te dejás llevar por la opinión de la gente o es más por tu libre inspiración? Y es un 50-50, ahí tenés que negociar, ¿sí? A veces 50-50, a veces 70-30, según, a veces por ahí hay que dejar una parte también para otro que quiera opinar también, ¿no? Más importante, que por ahí es el dueño del medio, ¿no? De lo que vos querés hacer, ¿no? Porque hay medios que te permiten cierta libertad y te dicen vos hacés lo que quieras, ¿no? Y hay otro que te va a decir, mirá, sí, vos vas a hacer esto, pero de esto no hablemos, ¿eh? ¿Por qué? Y, ¿por qué no? Pero ¿y por qué no? Y, o porque vino alguien y puso, o porque hay otra cuestión interna, o porque la ideología de ese tipo no le convence esa temática, o en fin. Entonces, el programa del Centro Cultural es facilísimo hacerlo porque es cultura, digamos, ¿no? Entonces, primero que acá tenés una agenda en el Centro Cultural muy dinámica, y después que en esta ciudad, por suerte, tenés una movida cultural bastante ágil y bastante variada. Entonces, contenido siempre te va a sobrar. Cuando haces un programa que tenga que ver, a lo mejor, con política o que tenga que ver con otro tema, con lo social, y ahí sí, ya por ahí a veces tocas intereses que molestan a alguien, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? No quiero decir que haya dos lados, hay varios lados, pero por ahí sí molestan a los otros, ¿no? Y ahí es donde te la tenés que decir, o sigo trabajando acá y hago esto que me gusta y voy adecuándolo y voy en este ambiente teniendo algunos grados de libertad, o directamente, si tu carácter no lo permite, decir, nah, yo me voy a la miércoles y listo, me la banco, que me digan a mí qué hacer, ¿no? Pero eso depende del carácter de cada uno, ¿no? Sí, siempre hay posibilidades de poder, sin que se dé cuenta el otro, hablar de un tema en clave, se puede decir. Pero siempre trabajando sobre los límites que te imponen. Sí, por ejemplo, si ustedes agarran el Clarín, o te digo Clarín porque te digo La Nación, cualquier diario, ¿no? Van a encontrar que ellos siguen una línea editorial que está bien definida, ¿no? Que es distinta que la de página 12, ponele, ¿no? Entonces ahí vas a notar esa diferencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia hacia dónde se inclina uno y cuál es la tendencia hacia dónde se inclina el otro? Puede estar en uno decidir cuál es la regla, ¿no? Y decidir y equivocarse también, siempre pasa. Bueno, ¿qué cuestiones o mensajes tratas de llevar a cabo? ¿Mensaje respecto de lo mediático? Claro. Yo pienso que mostrar esta situación de la realidad ya es bastante importante. Es decir que en realidad los medios de comunicación son medios de dominación social, o el efecto que los medios de comunicación tienen con la sociedad ya es bastante importante. Aunque lo que yo dije recién parece una cosa que es algo común, ¿no? Y que para mí es algo natural todos los días, la mayoría de la gente todavía no lo ha percibido de la misma forma, o no dimensiona el poder que tienen los medios de comunicación. Usted tiene varios ejemplos donde por ahí vos decís, ¿cómo pueden haber votado así estos tipos? Tenés el Brexit, por ejemplo, ¿no? Que es la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea.
¿Cómo pueden haber votado salir de la Comunidad Europea? Bueno, porque hubo toda una campaña atrás donde los convencieron para que salieran de... Y votaron y ganó. ¿Cómo puede haber ganado Trump? Más allá de los hackers rusos y toda la historia que hay por atrás. Ponele que exista, que haya sido un manejo de información y todo eso. Ganó. O sea, ¿y cómo ganó? Y ganó porque atrás de él hubo toda una campaña de convencimiento de la gente de que este candidato, que es un mamotreto, iba a ganar, ¿no? Ganó. ¿Cómo puede haber ganado en Colombia esta cuestión del conflicto con la paz con las FARC? Es decir, había una cuestión se hizo un plebiscito para ver si se llegaba a un acuerdo de paz con las FARC, con el ejército revolucionario que está en Colombia. Y vos decís, ¿qué es lo mejor? La paz. A la guerra, la paz. Eso sería algo socialmente indiscutible, digamos, ¿no? ¿Quién quiere la guerra? ¿Quién quiere mandar a sus hijos a que se maten a la selva? Nadie. Bueno, no ganó. Es decir, hubo detrás de todo esto una movida mediática que disolvió cualquier posibilidad de la gente de decidir por lo más lógico. Hoy ¿sí? Brasil con Bolsonaro. Bueno, Argentina con Macri, ponele, en cierto aspecto. Para los más viejos como yo, ya sabíamos lo que era el neoliberalismo desde que arrancamos con la globalización, ¿no? Ya sabemos lo que es el neoliberalismo. Tuvimos a Menem, que fue el ejemplo dentro del peronismo de un gobierno neoliberal, ¿no? Con un montón de cuestiones económicas, eso se iba a repetir porque es una fórmula que tiene el capitalismo de funcionar así, ¿no? Es un sistema internacional que funciona así. Todo el mundo sabía que iba a pasar esto, es más, el candidato opositor que era Scioli se lo advirtió a todo el mundo, más allá de si te gusta o no te gusta el manco, ponele esa cuestión, él lo dijo, ahí está. Se lo planteó a todo el público en ese debate. Vos decías, cuando tenías que elegir acá, ¿por cuál de los dos vas a elegir? Eligieron por el otro. ¿Cómo es la cuestión? Bolsonaro, recién dijo Sergio, en Brasil. ¿Cómo vas a votar a un nazi que dice que hay que matar a todos los travestis y que la sociedad... Ganó ese. Bueno, ganó no todavía, ¿no? Pero está ahí, si dale un poco de cuerda y lo sacás a ese triunfante. Y vos decís, ¿cómo gana ese? Aparentemente, hay gente que te va a decir, y porque la sociedad no sabe votar. Bueno, pero ¿y cómo se aprende? Y se tendría que aprender educándola, digamos, ¿no? De alguna forma. Para eso tendrían que estar los medios de comunicación. Bueno, están para la otra cosa. Están para lo otro. Están para convencer con un interés mediático. O sea, el interés mediático es un interés económico que está detrás de todo esto. Es decir, es un interés de empresas que van a funcionar con esos medios, solidario con esos medios, es decir, al mismo tiempo, y los medios de comunicación van a facilitar el camino del acceso al poder de cierto grupo, digamos, ¿no? Como pasó ahora en Brasil o como va a pasar en Brasil. O como se dijo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump. Con Trump, exactamente. Como por ejemplo, Facebook, la empresa que supuestamente ponía como mensajes subliminales a favor de Trump. Sí, te hacen una campaña de trolls, por ejemplo, ¿no? Donde vas a... te sacan una noticia en un diario, un troll sí, lo tienen más o menos, ¿no? Lo que es un perfil falso, es una cuestión donde son tipos que tienen 3, 4, 5, 10 perfiles falsos, ¿no? Y lo que hacen es recorrerse los diarios para cuando a una noticia o de una noticia, debajo de la noticia se hacen los comentarios, atacar a determinados lectores que opinan sobre eso, ¿no? Y darle, ¿no? Y darle, planero, esto, chorin planero, y cuando el diario es así o es así, ¿no? O para el otro lado también, es decir, los trolls operan de esta manera. En Estados Unidos fue característico esta situación del manejo de las redes de comunicación, ¿no? de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, principalmente. Y ahí te das cuenta del poder que tienen. Pero aparentemente es lo que se está dando, ¿no? Gana lo épico, es decir, el personaje tibio no gana. Gana aquel que es extravagante, digamos, ¿no? Gana un Trump, un Bolsonaro, un Macri con todo lo que tenía, con todos los contenidos, no gana el otro rubio, no me acuerdo cómo es el del Brexit, ¿no? Pero bueno, ese, que no lo podés creer que haya. Es como eso que decían que, por ejemplo, Macri tenía plata, ¿para qué va a robar? Exacto. Entonces... Exacto. Esos clichés
que se escuchan permanentemente y que no son sometidos a análisis, son los que más prenden. Son fáciles, son como eslogans, ¿sí? Es como los de Coca-Cola, digamos, ¿no? Como la de cerveza Quilmes o lo de cualquier producto que te quieran vender. Bueno, la noticia es otro producto más, ¿sí? La noticia, no la noticia de decir un policial, ¿no? Entraron a robar a la pollería, no. La noticia en función a todo digamos, el manejo social de una temática, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo en la sociedad te prende eso? Y no va a robar porque tiene plata, ¿no? ¿Te pusiste a analizarlo? O sea, está bien, ahora tiene. ¿De dónde le vino? Primero. Segundo, ¿estás seguro que no va a robar si tiene plata? Porque en el resto del mundo la historia dice que el que tiene ambición por el poder es como una droga, cada vez va a tener más, ¿no? Es decir, y cada vez le va a dar más necesidad de tener. Y bueno, y está esta situación así. Esto es lo que hay hoy en día, ¿sí? Yo me parece que, volviendo a la pregunta, ¿no? Es muy importante marcar esto, es decir, advertir es un trabajo como de hormiga, o sea, porque no tenés acceso a los medios, no tenés el acceso que tiene Clarín, yo no tengo ese acceso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Y como un loco, cada uno que viene ir explicándole esto, ¿no es cierto? O utilizar un medio chiquito como para decirlo de vez en cuando y que tengas un público que te sigue chiquito ahí, y bueno, es lo que hay. ¿Sí? Tenés esto también para replicarlo, ¿no? Pero también tenés ataques, tenés cuestiones ataque me refiero de que si haces público en Twitter y tenés un perfil público, me refiero ya a periodistas de trayectoria, ¿no? Y hacen declaraciones y reciben ataques. Sí. Te lo tenés que bancar. Algunos contestan, otros no. No, eso contribuye con lo que decías vos de tu compañero. Que se enloqueció. Ya estaba medio loco. Le faltaba un cachito y bueno, ya estaba. Sí, pero bueno, cuando uno se vuelve una figura pública o empieza a trabajar en un medio así, en la radio, la televisión, ya sabe que está expuesto a esas cosas, a la opinión pública de la gente, que puede ser positiva o negativa, pero bueno, más o menos uno se va adaptando a eso, creo yo. Sí, y los políticos también advirtieron eso y también están haciendo eso de... así como el poder es una droga, la épica también es una droga. Es decir, ser un personaje extravagante hoy en día es lo que viene, ¿no es cierto? Es lo que pega y lo que en el público está totalmente aceptado, ¿no? Tenés, por ejemplo, no sé, yo siempre te doy un ejemplo, no estoy en contra de la mujer ni nada, pero simplemente un ejemplo de Carrión, ¿no? Por ejemplo. Que te da larga una noticia, bomba a la mañana, ¿no? Decís, yo, si no meten en cana a fulano de tal, acá no sigo. Y a la tarde te sale diciendo, no era un chiste. Claro, sí. ¿Qué es esto? ¿Una joda? ¿Cómo era un chiste? Se lo dijiste a la mañana, totalmente seria, en un congreso. A la tarde lo desmentís. Claro. Pero entonces mañana, cuando ella dice, acá lo que hay que hacer, yo me voy del campismo, ponele. Y nadie le va a creer. Y no, al contrario, le creen. O sea, van a decir, esta gorda está mintiendo de vuelta. No, ya lo aceptás socialmente como que ella es el personaje. Como aceptás de que a lo mejor en el bailando Moria Kazan tome esa actitud respecto de todos los que están ahí en ese entorno. Es decir, ya han modificado la forma de la visión del público, de la sociedad, de esa manera, donde no te choca el personaje ese, o sea, no te choca un Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Al contrario, por decir, capaz que lo saca Brasil, Pero pará, es un nazi. ¿Cómo lo va a sacar? ¿Cómo lo va a sacar un tipo que dijo que estaba perfecto que le hayan torturado a Dilma? Y que él sea... ¿Cómo está ese tipo todavía en política? Ahí está porque tiene INTA. Ahí está porque tiene un soporte atrás y un plafón y lo manejan los medios y los otros te tienen prendidito ahí y el tipo sigue. Pero, ya le digo, advertir esto, decirlo así, como lo estoy diciendo yo, como ustedes lo están amablemente escuchando, ya es importantísimo. ¿Sí? Ahí ya le vas ganando una batalla. Porque lo que haces con esto es que marcas esa diferencia, es decir, no todos están convencidos. Y a lo mejor después de esta entrevista o después de lo que sea, alguien la escucha y dice, escucha, mirá, ¿sabes qué? Algo me sonó en la cabeza, ¿no? De todo lo que dijo, toda esta cantidad de barrabasadas que dije, algo me sonó en la cabeza. Y eso es suficiente como para por ahí interesarse en otro aspecto de este gran entorno de redes sociales, buscar por otro lado.
Porque la información está, y ahí ya redondeamos, la información está en todos lados. Tenés Google, que es la enciclopedia más grande de la historia, lo que pasa es que no sabes buscar. O sea, tenés todo el acceso a la información posible, pero no podés llegar a ella porque no sabes por dónde arrancar a buscar. Lo que hay que aprender es aprender a buscar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Como usted anteriormente estaba hablando de las redes sociales y cómo forman parte de nuestra vida y que la radio, no sé, que es muy importante para la radio el dispositivo como el Instagram y eso. Sí. ¿Crees que mejoran o empeoran nuestra percepción de la realidad, las redes sociales? No se puede negar, es decir, esa es la situación, son una imposición. La tecnología llega y es un elemento que trae el mismo sistema, digamos, ¿no? O sea, el capitalismo ha tenido esta característica, ¿no? O sea, primero fue ponerle, si querés, no vamos a ir muy lejos, pero el ferrocarril, ponele, no se puede negar esto, no podés ir contra el progreso, es una cosa que no podés, o sea, no tenés elementos que puedas llegar a decir yo lo combato, me voy a vivir a una casa de barro a la punta de... Bueno, perfecto. Pero el resto de la sociedad no va a vivir en una casa de barro en ese lugar, el resto de la sociedad quiere un televisor, una heladera, no se puede vivir sin heladera, ¿no? Tampoco se puede vivir sin esto hoy en día, ¿sí? Las personas que andan en el mundo no pueden vivir, porque no lo podíamos haber localizado correo que viniera a tiempo, si no lo llamaban por teléfono y compañía. Entonces, esta es la situación, ¿no? Si lo empeoran o lo mejoran, muchas veces depende de cada uno de nosotros. Es decir, hay que ver qué tenés vos adentro de tu programación como persona, como para que te des cuenta de qué contenidos de todo este universo totalmente cargado de noticias e información podés llegar a utilizar. Y de ahí sacás lo que necesitas. Todo no se puede utilizar porque es demasiado. Entonces tenés que utilizar lo que te hace bien, lo que digamos te completa, ¿no? Y bueno, y eso sería más o menos lo que tenés que ir recuperando, rescatando de todas las redes sociales. ¿Y cree que nos vuelven más vulnerables y adictivos esas del engranaje del consumo o más críticos? El ser humano es un ser humano completamente adictivo. La tendencia adictiva del ser humano es descomunal. Es de las criaturas más adictivas que puede existir en el universo, me parece. ¿Sí? Yo, más allá de cualquier primate y cualquier otro ser viviente de este planeta, el ser humano es la persona con más tendencia a la adicción que puede llegar a haber de algo, ¿sí? De lo que sea. Del alcohol, de las drogas, de la tele, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de lo que sea. Es decir, la adicción es otro elemento de la personalidad de cada uno de nosotros. Si vos tenés tendencia a jugar a la quiniela, y te va a gastar toda la guita en jugar a la quiniela. Si vos tenés tendencia a estar todo el día prendido de jueguito en red, te vas a quedar chino jugando jueguito en red, o no vas a dormir a la noche, o vas a tener una vida completamente dominada por una materia muerta, digamos, ¿no? Como puede ser el cigarrillo o cualquier otra cosa. De manera tal que la adicción a veces es una cuestión muy particular, ¿sí? Es una decisión particular, ¿sí? De decir vos mismo, ¿hasta cuántas horas estoy con este coso? 12. Es mucho. Mañana corto. Mañana bodega, ponele, no es la misma historia. Depende de la fuerza de voluntad que vos tenés para decir, lo largo, o si quiero seguir perteneciendo a este grupo de compañeritos o amiguitos que jugamos en red, porque no me quiero perder a ver qué hace un chino, hay de todo el mundo, sigo prendido en esto. O sea, depende de cada uno. ¿Se llenó el almacenamiento? Seguí con eso. Sí. Lo gastamos, lo llenamos. Para que lo prepare. Sí, no, de acuerdo. Seguís. Por suerte tenemos también el otro. Sí. Pensé que no lo rompí, ¿viste? Lo llené de información. Sí. Seguimos. A la hora de informarte, Sí. ¿te parece más prioritario revisar y filtrar las fuentes de noticias o considerás que es más importante basarte en las tendencias? Y yo prácticamente vivo de eso.
Yo prácticamente vivo de eso, trabajo de eso, digamos, ¿no? O sea, no solamente hago noticias que por ahí tienen algo que tenga relación total con la realidad, que es por ejemplo un policial, ¿no? Una noticia de seguridad, pero ya cuando la noticia tiene más relación por ahí con algo político, vamos a suponer, sí tenés que empezar a revisar. Sí. Casualmente esta semana un colega, profesor de historia, ella es profesora de historia, se comió una noticia falsa, se comió un fake, se lo comió pero así, vos decís, y nunca, no se le dio por revisar, digamos, ¿no? Una noticia que tenía muchos datos, tenía mucha información, la noticia era impactante, digamos, ¿no? Pero nada, tenés que ir un poquito para atrás a ver de dónde viene, y de dónde viene la noticia, ¿no? Y es decir, ¿esto es o no es? Digamos. Y ante la duda, ¿qué hago? ¿La replico? ¿O me la quedo yo y espero que algún otro gil entre, ¿no? Que algún otro caiga? Depende de eso, ¿no? Pero también está lo impulsivo que hoy en día te lo marca mucho esa situación de que tenés que publicar algo, ¿no? O sea, tenés que levantarte y poner tu foto de tu selfie en Instagram. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Y porque están todos en eso. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Y a la hora de informarme, voy a varias fuentes, a la hora de informarme de noticias, ponele, ¿no? Voy a varias fuentes distintas. Aunque les parezca mentira a ustedes, hay medios de comunicación que todavía tienen líneas editoriales que respetan en cierta forma la opinión pública porque están orientadas a ese tipo a un nicho especial de la opinión pública. Yo les voy a dar un ejemplo. Ámbito financiero, el diario Ámbito Financiero. El diario Ámbito Financiero trabaja para un nicho de lectores, un nicho de gente que se informa ahí, ya ahora en dispositivos de red y toda esa historia, que son todos los que están vinculados al mercado bursátil en Buenos Aires y al mercado bursátil internacional. Ese es el público de Ámbito Financiero. Si Ámbito Financiero a vos te pasa una noticia mala, es decir, inviertan en tal o cual, y al otro día esa inversión falla, listo, me cagaron, o sea, yo te había invertido acá y mirá el desastre que hay. Entonces, Ámbito Financiero, la característica que tiene siempre fue muy cuidado en darte la posta de dónde tenías que invertir. De la misma manera, maneja el resto de las noticias en su mayoría, porque siempre tiene la influencia de conviene poner esto, conviene poner lo otro, cómo poner la noticia, cómo replicarla nuevamente, toda esa movida, ¿no? Pero generalmente la característica que tiene es ser bastante consecuente con la noticia que va a dar. Otros diarios, otros medios no lo hacen, ¿sí? Yo, aparte de revisar, no leo solamente esto, aparte de revisar esto, siempre tenés ese aspecto, ¿no? A ver, ¿cómo desarrollar una noticia estos tipos? Es decir, ¿cómo la llevaron adelante? Y la comparás con otro y vas a encontrar diferencias. Siempre encontrás, ¿sí? Y entre estos dos sería entre las tendencias y las noticias, ¿dónde usted cree que hay más tela para cortar, más contenido para utilizar? Entre la tendencia y la noticia. Y prácticamente nadie revisa la fuente. Es decir, la característica que tiene hoy en día la sociedad de posverdad, que es esto que viene ahora o que la gente ha notado que es preferible una mentira linda a una noticia real, digamos. Siempre la gente por ahí te va a elegir la mentira linda, ¿no? Siempre te va a elegir una invasión de platos voladores, ¿no? Como hablábamos hoy al principio de la Guerra de los Mundos, a decir, está, listo, abrimos la ventana y nos fijamos si vienen los ovnis o qué hacemos, ¿no? Porque era fácil abrir la ventana. Siempre va a ser esto, ¿no? Siempre llamarlo por teléfono al vecino, a ver si ve un plato volado, ¿no? Siempre va a ser esto, siempre va a decir, no, pero si lo dicen los medios, es decir, y esta es la verdad. Y hoy en día la característica que tiene la sociedad es que estar bajo sospecha ya te hace parte de una verdad. Es decir, que a mí me vean salir de un lugar determinado
ya me vincula con ese lugar y a lo mejor lo único que fui a hacer es a servirme agua del dispenser, ¿no? Y salir de ahí, ¿no? Y ya te vincula con ese lugar y ya vos tenés que tener algo que ver ahí, seguro. Depende de dónde saliste del banco, tiene dólares, anda ahí en algún negocio raro. ¿De dónde saliste del boliche? Y seguro que fue a chupar ahí con unos amigos. Y a lo mejor fui a ver a alguien o nada, entré y salí, nada más. O me vieron sentado en algún lado y ya con eso se arma todo un dispositivo de ensuciar a esa persona. No estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquiera, ¿no? De ponerlo bajo sospecha. Y hoy en día, mediáticamente, ya estar bajo sospecha o tener esa situación de estar bajo sospecha ya es la realidad. Es lo que pasa, ¿sí? Es una cuestión que se viene estudiando desde la semiótica. Humberto Eco ya lo ha estudiado. Entonces. ¿Sentís algún tipo de límite en tu ámbito laboral o expresivo? Siempre hay límites. Si no hubiera límites sería un desastre. Yo sin límites soy un descontrol. Si tengo que ponerme yo mis propios límites. ¿Sí? Mis propios límites son la disciplina del laburo. Yo trabajo desde mi casa y ahí vos tenés tu horario, que a veces es bastante dispar porque el medio te puede mandar una noticia a las, no sé, 9 de la noche, ¿no? Y tenés que armarla ahí. Pero más allá de eso tenés la disciplina de decir, la hago la noticia, ¿no? Es decir, me siento y la hago. No digo, no, me voy a tomar una cerveza, yo total ahora ya. No, yo esa disciplina la tenés, ponele, ¿no? Respecto de los medios, ¿sí? De tener la pregunta era sobre... si tenías algún tipo de limitación. La limitación, exacto. La limitación te la da manejarte dentro de un contexto donde lo que hagas o digas muchas veces no puede ser consecuente con lo que pienses, ¿sí? Eso es muy importante. Vos decís, ¿cómo está diciendo esto? Sí, pasa eso, ¿sí? Muchas veces tenés que trabajar en algún lugar, te tenés que comer cada sapo que no tiene ni gollete, pero te lo tenés que comer porque estás laburando ahí y porque hay que pagar los impuestos mañana. Pero es algo natural el laburo, digamos, ¿no? Esto porque pasa en los medios, lo mismo pasaría en cualquier otro tipo de laburo que tenés contratiempo de este tipo de cosas. Desde el grado de libertad y desde el aspecto, por ejemplo, para este medio yo hago humor también, hago una viñeta de humor político. Y ahí en el humor es donde más te das cuenta del límite que tenés que tener. Porque hay temas con los que no se puede hacer humor, hay temas con los que no se puede hacer un chiste, ¿no? Y ahí te das cuenta. Si usted tuviera que hacer un balance de las realizaciones, ¿dirías que pudiste plasmar lo pensado? Porque muchas veces las exigencias o las expectativas locales te dieron más. Espectacular, una pregunta muy ontológica, Sí, la mayoría de las expectativas las he podido cumplir porque por ahí para mí esto era como un sueño de poder laburar así como estoy laburando con este medio, ¿no? Con este multimedio, y cómo se dieron las cosas, ¿no? Y en ese aspecto tiene mucho de sueño realizado, pero no todos los sueños tienen elementos de ser color de rosa, ¿no? Siempre tenés la cotidiana o la diaria donde te encontrás con que tenés que laburar, ¿no? El sueño ideal no laburaría, estarías de vacaciones todo el tiempo en Brasil, ¿no? Y panza para arriba. Pero como expectativa sí, la he llevado adelante lo mejor posible. Desde el punto de vista artístico por ahí, en todo lo que es el desarrollo de esto del dibujo y todo esto, tengo la suerte también de laburar en ese lugar haciendo también esto, que fue por lo que empecé, ¿no? Y la verdad que sí, que tenés que agradecer esta situación, ¿no? Hay muchas cosas para poder modificar y hay muchas cosas donde podrías estar un poco mejor. Pero te pones a pensar cuando arrancaste, a donde llegaste, y decís, hice todo esto, ¿no? ¿Podemos llegar a algo mejor? Y sí, podemos llegar, sí, pero ahora estamos bien, ¿no? Yo estoy bien, este multimedio, la característica que tiene es que Mar Chiquita es un partido muy particular, porque no tiene una ciudad cabecera central grande como Necochea. O sea, vos acá tenés el grueso de la población ubicado en Necochea y Quequén, ponele, ¿no? Que están pegados por 3-4 puentes. Mar Chiquita tiene una división social que es la gente que va por la ruta 2 desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, y tenés
tres pueblitos, o tres ciudades y pueblos. Tenés Viboratá, Vidal, que es la cabecera de partido, y Pirán, donde están los estudios centrales donde laburo yo, que sería la última ciudad de Mar Chiquita. Y después tenés la costa, Santa Clara, Mar de Cobo, Mar Chiquita, en fin, que es la costa, ¿no? Entonces toda la población del partido está dividida en los costeros y los mediterráneos, ¿sí? Ya hay una división. El medio lo que tiene es que tiene la posibilidad de repetidora en el Mediterráneo y los costeros, ¿sí? Y ese laburo de estar viendo el aspecto de cada uno, el aspecto social de cada uno, digamos, puntual, ¿no? Vos tenés todos los que están en el Mediterráneo, son gente que es agrícola ganadera, ¿no? Por toda la característica de explotación, agropecuaria. Y tenés la costa que es más turística, o tiene esta característica más parecida a Mar del Plata, ¿no? Son intereses distintos. Y tenés que trabajar con esto, ¿no? ¿Qué opinan los de la costa? ¿Qué opinan los del Mediterráneo? Todo esto te lleva a que internamente en tu cabeza empiezan a funcionar dispositivos de alerta cuando vos tenés que hacer una producción de un programa y mandás a los noteros con preguntas. Vos decís, a los de la costa no les vamos a preguntar esto, porque les arde que haya la cabecera de partido esté en el Mediterráneo y no en la costa, siendo que la costa por ahí es más importante poblacionalmente, ¿no? Entonces, esta pregunta la vamos a cuidar. En ese aspecto sí te limitas, volviendo a la pregunta anterior. En ese aspecto sí te limitas a decirle, no le podemos preguntar esto, ¿no? ¿Pero por qué se lo podés preguntar? Sí, pero aparte de ponerlo incómodo, vas a por ahí a lograr que todo el reportaje o toda la entrevista recorra un camino más árido y el tipo por ahí se te ponga cascarudo, ¿no? Y listo, no le doy más entrevista a usted. Ya está, se termina. A partir de su primer programa, o nota, o publicación, ¿cree que ha ido cambiando? ¿Qué cosas ha ido cambiando? ¿O si cambiaron? En la forma de trabajar, pasé, como le había contado recién a los compañeros suyos, de prácticamente una hibridación entre lo digital y lo analógico, en la manera de elaborar, digamos, el dibujo, ¿no? A lo digital totalmente. Y en la manera de armar una nota por ahí procesar información y todo eso, sí, ya pasé prácticamente de un camino donde empezábamos a manejarnos mandando un notero, digamos, ¿no? que te levante la información de un tipo que había visto o había presenciado tal cosa o tal noticia determinada, a directamente ir a WhatsApp y decir, che, mandame un WhatsApp, un audio de todo lo que viste. Y el tipo te dice lo que vio o te lo filma y ya desde ahí ya vos armás el resto, ¿sí? Armás la nota, armás todo lo que puede ser. Es decir, hoy en día lo que se ha logrado a nivel mundial es esto que me está pasando a mí, que yo trabajo para un medio donde no estoy viviendo en esa localidad, ¿sí? Grandes medios del mundo, como por ejemplo El País de España, es un diario importantísimo de España, es una red, es un multimedio, pero El País es el diario, y los periodistas del país a lo mejor están en México, o a lo mejor están en Argentina, o están en otra parte del mundo. Decís, ¿cómo hace para armar una noticia en otro? Es que no necesita estar en el lugar, ¿sí? Eso por un lado te da una agilidad laboral. Por el otro lado lo que hace es que ya no tenés más redacción. La redacción era el lugar donde vos ibas a laburar en el medio, y donde vos te encontrabas con un compañero y decís, che, vamos a fumar un cigarrillo, o vamos a tomar un café o esto. ¿Viste que poco nos están pagando? Sí, teníamos que hacer un paro acá. Eso ya no existe más tampoco. Porque vos no tenés la posibilidad de organización dentro de un medio, ¿sí? Porque estás en México y el otro está en España. Y que vos le digas, che, a mí me pagaron poco, ¿no? ¿Cuánto te pagaron? Le mandás un audio. Y a mí me pagaron, ¿y qué hacemos? Y nada, no podés hacer nada porque estás en México. Y el tipo te dice, bueno, esta vez es la última que te pago. Te quedaste sin laburo, ¿no? Se terminó la historia, ¿no? El segundo bloque, la parte final de la entrevista, queríamos que nos dieras un análisis sobre el recientemente artículo publicado que se llama Las nuevas tecnologías versus la democracia. El autor lo que dice es que las democracias y la tecnología en sí están relacionadas, pero a su vez son de diferentes épocas y que cada una tiene sus reglas. ¿A qué hipótesis puede llegar?
Y eso tiene relación con lo que hablamos hoy sobre cómo evolucionan cada uno de los medios. O sea, cuando yo les hablaba de los políticos en los medios de comunicación a principios de los fines de los 80, principios de los 90, tiene relación con esto de los políticos eran parte de la democracia. Esto lo tenemos que aclarar, ¿no? Sí, sí. Es decir, ellos eran parte de este sistema democrático, ¿no? Como al principio se sirvieron de los medios, ¿no? Para llegar masivamente. Y cómo en este contexto los medios notaron el poder que tenían y ya se convirtieron en elementos del poder para meter sus propios negocios o sus propias cosas, y de esta manera, cuando los negocios ya son grandes, que abarcan países completos, manejar por ahí la idea del político o manejar la tendencia del político en beneficio del medio, digamos, ¿no? Esto es todo un sistema que está funcionando hoy en día. ¿Qué es más efectivo si la democracia o lo medial, no sé, o lo multimedial, ¿no? Toda esta cuestión? Se están retroalimentando continuamente, es decir, es una cuestión de que una necesita de la otra todavía, ¿sí? Posiblemente el día de mañana, cuando una de las dos quede, porque esto va a ser algo inevitable, es decir, una de las dos tendencias va a triunfar en este tira y afloje, va a pasar algo distinto o con la tecnología o con la democracia, ¿sí? O el sistema va a ir a modificarse hacia otra cosa, por un lado, o la tecnología va a llegar a otro aspecto, ¿no? de la misma tecnología. Pero sí tienen esta situación de permanente competencia y dominación, es decir, hoy en día una cuestión, lo hablamos al principio, ¿no? Una cuestión de por ahí controlar la población de alguna forma es este tipo de contexto, es decir, es cómo mediáticamente se puede manejar la opinión pública, ¿sí? Cómo se puede conducir al grueso de la población a que haga determinada cosa que beneficia a determinadas personas. Esto no tiene nada que ver con la democracia, ¿sí? Porque esto no te está limitando a pensar de una manera, es decir, te está conduciendo a pensar de una manera, te está controlando a pensar de una manera y te está normalizando a pensar de una manera, ¿sí? La normalización es esto que Foucault hablaba, ¿no? Que ningún prisionero se fija si la puerta de la celda está abierta porque siempre piensa que del otro lado está el carcelero. Entonces, ¿para qué te vas a fijar si la puerta está abierta? Si siempre te va a estar cuidando. Si algún día vas y abrís y por ahí está abierta, te puede escapar, digamos, ¿no? Bueno, la normalización es esto. Cuando la sociedad ya acepta este tipo de situación, cuando la sociedad ya te acepta que los medios tienen este poder y que ya están en este lugar, y bueno, estamos hablando de una sociedad que ya está configurada de esta manera, digamos. Se puede decir que entonces el ámbito político, cuando descubrió que las redes de comunicación eran una herramienta tan poderosa, la comenzaron a usar para mostrar sus ideas o... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Mostrar sus ideas y, como hablamos recién, conducir, es decir, conducir la opinión pública, llevarla hacia un lado, es decir, a que gane Trump, ponele, como hablábamos hoy, ¿no? A que gane el Brexit, ¿no? A que gane Macri, a que gane Bolsonaro. Te llevan hacia un lugar donde decís, pero ¿cómo llegamos a esto? Es decir, la gente no sabe votar. Y sí sabe, vota lo que mediáticamente te conoce, lo mismo que habíamos hablado hoy, es decir, ¿para dónde te llevan? Hay novelas distópicas dentro de la ciencia ficción, ¿no? Que te mostraban escenarios del futuro, ¿no? Donde la sociedad estaba controlada, ¿no? La de Orwell, la de 1984, ¿no? O como Un Mundo Feliz de Huxley, donde todos tomaban una pastilla que era un soma, que era una especie de droga, donde todos vivían felices y no había... Y bueno, son como una especie de, digamos, situaciones parecidas en este aspecto. Las distopías por ahí, o el planteo de esas sociedades controladoras del poder controlador de la sociedad, tienen ese asidero en las distopías, ¿no? En las dos, en la de 1984 de Orwell, por el control que tiene el líder, digamos, sobre la sociedad, y en la otra porque tenías un elemento que era una especie de placebo que te mantenía en un lugar donde estabas completamente en pedo todo el día. Esa es la situación. Sí.
Otra perspectiva o punto de vista que se mantiene en el artículo es el hecho de una posible o futura democracia dirigida por máquinas inteligentes o demócratas autoritarios, que ellos serían los encargados de manejar los datos y la información. Sí. ¿Lo ves como posible o como algo que se puede considerar como ciencia ficción? Y Harari es un filósofo, filósofo, historiador israelí, muchacho joven. Tiene un libro que se llama Homo Sapiens, y ahí te cuenta hasta dónde llegó la humanidad en este momento, ¿no? A través de la evolución, digamos, ¿no? Y todo lo que fue encontrarnos en esta situación con esta tecnología, digamos, ¿no? Desde dónde vinimos hasta que llegamos acá, es decir, desde la revolución agraria en el Neolítico hasta las primeras civilizaciones, después la revolución industrial, todo hasta llegar a esto, ¿no? Y te habla sobre el tema de la inteligencia artificial y todo esto nuevo que viene, que es una cuestión donde un algoritmo maneja la inclinación de un gusto. Es decir, vos tantas veces has cliqueado, no sé, determinada canción, bueno, el algoritmo se va a encargar, un algoritmo específicamente diseñado, se va a encargar de organizarte toda una gama de canciones que vos puedas escuchar, lo cual te va a impedir escuchar otro grupo musical, que a lo mejor es tan rico o tan enriquecedor como lo que estabas escuchando. Pero ya como te preparó ese menú y vos lo aceptaste, lo cual genera una especie de poder del algoritmo para conducirte hacia ese lugar, una especie de poder concreto del algoritmo para llevarte hacia ese lugar, un algoritmo diseñado por el hombre. No vino acá Robocop o Terminator y te puso el algoritmo, no. El hombre diseñó el algoritmo, el interés de determinado grupo de mantener a la sociedad consumiendo determinado elemento de consumo, sea música, un lavarropa, un helado, lo que sea, te lleva hacia ese lado, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, la sociedad tiene muy poquita decisión de menú, digamos, ¿no? Tiene más decisión de menú en la heladería que en el momento de votar, ¿sí? O sea, tiene más poder de decisión cuando va a la heladería que en el momento de votar. Vos cuando vas a la heladería sabés qué gusto querés y vas a probar de cambiar el gusto. Cuando vas a votar tenés Bolsonaro o lo otro, ¿no? Y elegí Bolsonaro. No, pediste cualquiera en la heladería. ¿Qué hiciste? No tiene... Te equivocaste, ¿entendés? Esa es la situación concreta, ¿sí? Pero lamentablemente en algunos aspectos la decisión y el gusto es bastante refinado y bastante elaborado y bastante, por ahí si se quiere, con un contexto y con todo. Y cuando hace otras cosas decís, no puede ser que la sociedad elija esto. Y ahí te das cuenta que hay algo que te lo conduce, digamos, ¿no? Pero pocas personas, como hablábamos hoy, pocas personas notan esto. Lo aceptan como algo pasajero, ¿sí? No va a pasar nada. Ganan más. No va a pasar nada. Tarifas van a seguir igual, el consumo va a seguir igual, la industria va a seguir igual. No, seguro que no. Seguro que no, porque va a tener otro plan de gobierno. Esa es la cuestión. Se puede decir que le dan más importancia a decisiones que no son tan importantes como, por ejemplo, las que están relacionadas con la política, que tendría que tomárselo más en serio la sociedad. Porque también, como parte de una campaña, aparece esa situación donde el político tiene que tener primero un baño de incorruptibilidad, ¿sí? No puede haber un político rico, es decir, esta situación. La política es mala, o sea, o no conduce a... Yo nunca viví de la política, te van a decir, estás viviendo en un país. No viviste de la política, pero estás viviendo con un sistema económico que está implementado por un poder político. Indirectamente viviste de la política, porque política la haces permanentemente cuando abrís los ojos y te levantás y hasta cuando estás durmiendo. Esta situación la advierte poca gente y generalmente te va a consumir, como hablábamos hoy, el eslogan, ¿sí? Es decir, si tiene plata no va a robar, ponele, el que habíamos usado hoy, y a pensar. El meollo de la cuestión de todo esto es que la gente no quiere pensar, ¿sí? Esto es el grueso de la población.
Porque pensar lo que te hace es, de alguna manera, enfrentarte a la muerte, ¿sí? Porque te moviliza. Cuando vos pensás, salís de tu estado que estás de comodidad, tu espacio de confort, hacia otro lugar donde la mente se proyecta. Y ahí vos ya te enfrentaste al vacío, es la muerte, digamos, ¿no? Y el miedo a la muerte es lo que te hace retroceder inmediatamente, ¿no? Y la sociedad no quiere pensar. La sociedad hoy en día prefiere pasar de pensar. ¿Sí? Prefiere, no sé, porque cambió. Es decir, porque no es la misma sociedad de mis viejos, ¿no? No es la misma sociedad de antes. Esta sociedad es distinta. Lo que pasa es que hay que ver de qué manera la sociedad hoy en día tiene decisión dentro de un sistema democrático o no, decisión propia. Es decir, en qué momento dejó de tenerla. Dejó de tener importancia tenerla, ¿no? Esto también es importante, porque si vos no querés pensar, no querés tener decisión de tener, modificar algo, ¿sí? Salir de un estado concreto. En el artículo, el autor da a entender como que la sociedad se fija más en sus adicciones, por ejemplo, que pueden ser la tecnología, como el celular, las computadoras, o el alcohol si se quiere, y se fija más en eso que en vivir su verdadera vida, porque a través del celular no se disfruta. Sin embargo, la gente todos los días se la pasa subiendo fotos como si fuera necesario. ¿Te parece algo exagerado o algo necesario para la vida cotidiana? Es una moda. La sociedad vive de moda en moda, es decir, si usted se fija un vestido del siglo XIX, vos decís, ¿cómo le ponían esto a las mujeres? Es imposible que lo hayan podido usar, era un armazón de alambre y ahí arriba le ponían el vestido. Un corsé, por ejemplo, un coso que te tenía apretada la cintura. ¿Cómo usaban esto las mujeres? ¿Por qué se dejaban poner esto? Porque era una moda. Pero no te dejaba respirar, te hacías mal la digestión, te estreñías, qué sé yo. ¿Para qué te ponías eso? ¿Qué andas con una campana de tela así? Es una moda. Esto es una moda. La característica de las modas es que nunca se sabe cuánto van a durar y no se sabe qué moda va a venir posterior a esta. Por ejemplo, hoy en día, ¿ustedes qué usan más? ¿Facebook o Instagram? Yo, Instagram. Y hoy en día más Instagram se usa. Perfecto. Se reemplazó Facebook. Hasta hace 3 años el boom era Facebook. Y hoy en día Facebook prácticamente ha quedado para un nicho que es personas donde tienen determinada edad, no la de ustedes, más parecida a la mía, ¿sí? Donde por ahí tienen posibilidad de interactuar con otro, que es un contacto, ¿no? Con él, ¿no? O con un amigo de Facebook, ¿no? Instagram lo que tiene, la característica de hoy en día es que es todo más instantáneo, ¿sí? El pensamiento, como Instagram, también es más instantáneo. Bueno, ya para ir terminando, hay otra frase que decía con la conexión infinita, que hace referencia a que la gente por ahí prefiere relacionarse con personas que tienen su misma ideología, Sí. o los mismos pensamientos, y en vez de acercarse o buscar contacto con otras personas que tienen otras ideas. Sí. Para ello es necesario abrir la mente. ¿Cómo sale de ese embrollo? ¿O cómo hacéis para poder entender las otras ideas? Esa es la pregunta clave, ¿no? Porque ahí es cuando se prende en el ser humano un mecanismo de defensa, ¿sí? El otro que ves, si no es igual que vos, es una amenaza. Y ante esto vas a reaccionar siempre de dos maneras, o atacás o huís, ¿sí? Siempre va a ser ese mecanismo. El ser humano es así. En ese aspecto no es complicado para nada. Ante la amenaza el ser humano o huye o ataca, ¿sí? Es la situación. Cuando vos ves al otro o a la otredad, ¿no? Y no la relacionás con algo que en tu contexto es similar a lo que te sucede, siempre lo vas a notar como una amenaza. En tanto, una amenaza vas a intentar dominarla, a esa amenaza, si la tenés a mano, ¿no? Si preferís irte a la miércoles, te vas, listo, ya está, lo viste al tipo, picamos, listo. Pero si no, vas a intentar dominar esa amenaza, ¿sí? Y ahí se va a rearmar dentro tuyo todo un dispositivo de interacción con el otro, donde los juegos de las personalidades de cada uno
va a llevar a determinados aspectos, ¿no? O le rompes la cabeza o dialogás, ¿no? ¿Sí? Es más o menos esto. ¿Sí? Se va a manejar, siempre va a ser lo mismo, siempre el ser humano va a reaccionar así. Obviamente que la tribu, en su tribu, se va a sentir mucho más cómodo que si decide salir de la caverna, ¿no? Y ir a ver qué hay del otro lado de la montaña, ¿no? Del otro lado del mar. Pero muchas veces al hombre lo que lo llevan a modificar esta situación es la necesidad. A veces la necesidad en la historia ha sido económica, ¿no? A mí me gustaría que la necesidad sea espiritual, es decir, la necesidad sea del tipo, sea necesidad de conocer a otros, ¿sí? Curiosidad. Se ha perdido el amor ese por la curiosidad, se perdió. O sea, es una generalización lo que dije. Algunos tienen curiosidad y algunos sienten necesidad de conocer cosas nuevas. Pero mayoritariamente, por esta cuestión social, no. Prefieren quedarse con lo que están cómodos, ¿sí? La mayor parte del tiempo. Bueno, ahora ya te queremos agradecer entre todos. Gracias a ustedes. Por tomarte el tiempo, por conseguir el lugar y por hablarnos de diferentes temas, los cuales son muy importantes para la sociedad hoy en día. Gracias.